Capítulo 791. Rituales humanos. De pie en el borde de la zona VIP que se alzaba sobre la pista de baile de una popular discoteca, Sunny y Nepis observaron la ondulante masa de cuerpos humanos, bajo ellos con expresiones extrañas. La música tronaba y reverberaba por todos lados, haciendo vibrar todo el espacio. La oscuridad estaba llena de destellos de luz y figuras resplandecientes de elaboradas proyecciones en movimiento. La gente se lo pasaba en grande. El club al que Effie los había llevado era un establecimiento exclusivo y lujoso que solo podían visitar los miembros de las clases élites de la sociedad humana. La cantidad de créditos que se gastaban cada minuto en bebidas alcohólicas exóticas y estimulantes legales era nada menos que astronómica. El valor de la ropa de diseño, los accesorios tecnológicos de última generación y las joyas preciosas presentes en la pista de baile era casi repugnante. La excitación bestial que impregnaba el aire era casi palpable. Mirando la masa de humanos bailando con desconcierto, Sunny negó con la cabeza. ¡Qué extraño ritual! Nepis volvió ligeramente la cabeza y arqueó una ceja. Lo sé, ¿verdad? Los miembros de la corte ocupaban gran parte del salón VIP destinado a los clientes más distinguidos del club. Incluso entre la masa de élites, su estatus estaba un nivel por encima del resto. Kay y Cassie disfrutaban de algo llamado champán en la mesa, mientras que los otros tres se trasladaron al borde para echar un vistazo al salón principal del club. Estrella Cambiante observó a la multitud que bailaba y frunció el ceño. No tiene ningún sentido su comportamiento. Sunny asintió con solidaridad. En efecto, Tras un tiempo, añadió. ni siquiera bailan, solo mueven el cuerpo rítmicamente. Parece que la proximidad a la que uno puede mover el cuerpo con otros participantes es representativa de su deseabilidad. Sea como sea, parecen todos increíblemente estúpidos. Nepis ladeó la cabeza un poco. No es tan simple, creo. Esta dinámica extraña en realidad parece ser muy matizada. Solo mira a las mujeres, parecen estar usando su apariencia, coordinación física y agilidad para atraer a los hombres. Sin embargo, una vez los hombres están atraídos, las mujeres actúan como si no estuvieran interesadas. La mayoría de las veces es verdad, otras veces es solo una señal para que los hombres se esfuercen más. Se quedó en silencio y añadió con ligera confusión. Lo más sorprendente es que toda esta información, incluidas las evaluaciones complicadas basadas en parámetros oscuros y mucho más, se comunica completamente de forma no verbal y de una manera que tanto hombres como mujeres parecen entender mientras mueven el cuerpo caóticamente. Es como si todos hubieran desarrollado habilidades telepáticas. Sunny frunció el ceño. Sea como sea, estos movimientos están claramente diseñados para ilustrar el alto valor de uno como pareja romántica. Y eso es lo que este baile es, un lugar para que los bailarines busquen parejas físicamente deseables. Sin embargo, todo el mundo actúa como si no fuera así. De hecho, la mayoría de esta gente está fingiendo que lo contrario es verdad. Se frotó la barbilla. Como si demostrar interés fuera admitir debilidad y poca capacidad para conseguir lo que se quiere. Quienes logran encontrar pareja, lo hacen mediante una serie de pistas y señales ocultas. Es tan ineficiente. ¿Por qué las personas no pueden declarar abiertamente sus metas y deseos? De todos modos, todos persiguen lo mismo. Nepis asintió pensativamente. Effie, quien se apoyaba en la barandilla cerca de ellos, los observaba a ambos con una expresión perpleja. Entonces, la cazadora negó lentamente con la cabeza. Los dos son unos idiotas, ¿saben? Sunny y Nepis la miraron sorprendidos, su movimiento casi simultáneo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Este análisis es erróneo? Effie dejó escapar un suspiro exasperado. Simplemente se están divirtiendo. Dioses, ¿no saben lo que es divertirse? Aunque no lo crean, a veces es simplemente placentero soltarse y mover el cuerpo al ritmo de la música fuerte. De hecho, deberían intentarlo. Una expresión muy similar de repugnancia contenida apareció en ambos rostros. No, gracias. Preferiría no hacerlo. La cazadora puso los ojos en blanco.
En cuanto a eso de andar buscando pareja, ¿qué tiene de malo? También otras cosas pueden ser placenteras, ¿sabes? Tanto Sunny como Nepis parpadearon. ¡Qué frivolidad! Claro que sí lo sé. Como si no lo supiera yo bien. Effie gruñó y se agarró la cabeza. Inútiles, los dos. Después, de unos momentos, suspiró, luego miró a Nepis y le preguntó. Bueno, de todos modos. Este es un ejemplo perfecto de lo que les gusta hacer a los humanos. ¿Está funcionando? ¿Te sientes más conectada con la humanidad? Estrella Cambiante dudó, luego volvió a mirar a la masa de gente bailando y permaneció en silencio por un rato. Luego, dijo. Es extraño ver tanta gente actuando tan despreocupadamente. Para ser honesta, en lo único que puedo pensar. Su rostro se ensombreció. Nepis se quedó un momento mientras estudiaba a la multitud con una expresión sombría. Es lo fácil que sería matarlos a todos. Son tan inconscientes e impreparados. Después de largos años de vivir en un estado de constante dolor y lucha, tratando desesperadamente de sobrevivir y luchando contra terribles enemigos casi todos los días, debió ser difícil para ella aceptar esta extraña y pacífica realidad. Nep pudo haber regresado al mundo despierto, pero su mentalidad tardó en adaptarse. Todavía estaba bajo las terribles garras del reino de los sueños. Mentalmente, Estrella Cambiante todavía estaba viviendo una pesadilla. Effie la miró con el ceño fruncido y con dudas. Te sorprenderías. Este es un club caro, por lo que mucha de esta gente es despierta. De hecho, yo diría que sitios como este tienen una concentración muy elevada de despiertos que en casi cualquier otro lugar de la ciudad, excepto por la academia. Este club está mejor preparado para resistir una manifestación repentina de puerta que las sedes de la mayoría de los clanes legado. Nep la miró con sorpresa. ¿En serio? La cazadora sonrió. Claro. No todos los despiertos están obsesionados con la lucha como vosotros dos. Tratan el reino de los sueños como su trabajo, no como toda su existencia. Mientras duermen, cumplen con sus deberes, patrullan las murallas, luchan contra las criaturas de pesadillas, mantienen sus ciudadelas, etc. Cuando se despiertan, vuelven a sus vidas normales. Capítulo 792, Punto ciego. Effie sonrió y señaló a la multitud bailando antes de añadir. Después de regresar del reino de los sueños, muchos despiertos dedican una parte de su día a entrenar para mejorar su utilidad para la ciudadela y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Algunos también tienen trabajos importantes en el mundo de la vigilia. Después de todo, nuestra infraestructura funciona con tecnomagia. Sacudió la cabeza. Pero aparte de eso, hay mucho tiempo para vivir y divertirse. No todo tiene que ser trabajo, sin descanso, algunos incluso podrían decir que no tener ningún otro interés es perjudicial. La cazadora los miró y se encogió de hombros. Es decir, ¿cómo puedes estar motivado para luchar por este mundo si nunca experimentas todas las cosas bonitas que tiene que ofrecer? Tal vez por eso tu orientadora te dijo que participaras en actividades humanas mundanas, Nef. Los despiertos, y especialmente los maestros como nosotros, necesitamos anclarnos a la humanidad de alguna manera. Pero aquí no hay puertas. Sunny saboreó el extraño líquido brillante que tenía en la copa y luego lo probó con cuidado. Este champán, o como se llama, Ara, era demasiado caro como para que él dejara pasar la oportunidad de conseguir lo que valía. Bueno, hoy no estaba pagando él, pero aún así. Era una cuestión de principios. Por supuesto, Sunny había jurado no volver a beber alcohol, pero ahora que era un maestro, no había forma de que se emborrachara a no ser que quisiera. No por culpa de bebidas mundanas como esta, al menos. A menos que él lo deseara conscientemente, su cuerpo trataría el alcohol como un veneno débil y se resistiría a él. Sabe, dulce, pero también amargo, aunque muy refrescante. ¡Qué extraño! Las palabras de Effie lo hicieron pensar.
No estaba completamente equivocada. El propio Sunny se sentía un poco ambivalente sobre el mundo de la vigilia, que no había sido amable con él en el pasado. Solo le gustaba más que el reino de los sueños porque era más seguro y tenía cosas bonitas, como comida deliciosa, muebles cómodos y dramas de televisión. Además, Ren estaba aquí. Pero, ¿y si un despertado fuera indiferente a todas esas cosas? ¿Se sentiría siquiera obligado a hacer algo para proteger el mundo de la vigilia? ¿Qué iba a evitar que abandonaran por completo lo mundano después de convertirse en un maestro o un santo? ¿O un soberano? Mientras tanto, Nepis seguía estudiando el salón de baile. Después de un rato, dijo: Puede que haya muchos despertados aquí, pero ¿qué tan preparados están para luchar contra una oleada de criaturas de pesadilla? Se necesita mucho coraje para enfrentarse a una puerta al abrirse. De los que son valientes, ¿cuántos son lo suficientemente competentes como para marcar la diferencia? No todo el mundo es como Mongrel. Muy pocos pueden mantenerse firmes y luchar. Effie le dirigió una mirada extraña. ¿Has estado viendo muchos vídeos en la red, princesa? ¿Ahora estás citando a Mangral? Estrella Cambiante se encogió de hombros. Simplemente lo encuentro admirable. La cazadora sonrió de repente y dijo en tono conspirativo: Nef, ¿acaso estás enamorada de Lord Mangral? Sunny casi escupe su champán. Se giró ligeramente y lanzó una mirada asesina a Effie. Nepis, sin embargo, permaneció indiferente. Ella no mostró ninguna reacción y simplemente dijo: Simplemente aprecio su habilidad y su integridad. Al principio, me atrajo su hermoso manejo de la espada. Fluido, impredecible. Extremadamente adaptable. Vi algunos de sus duelos, así como sus actuaciones en el torneo de los sueños. Su dedicación, versatilidad y actitud dominante dejaron una profunda impresión en mí. Estrella Cambiante negó con la cabeza. Pero esos eran solo juegos. Fue solo cuando me topé con un clip de Mongrel deteniendo el solo varias oleadas de criaturas de pesadillas frente a una puerta que realmente llegué a apreciar su carácter. En mi opinión, es lo que un verdadero despertado debería esforzarse por ser. Alguien que no está resignado a inclinarse ante el hechizo y está decidido a resistirlo en su lugar. Su voluntad, dominio del combate y sabiduría son encomiables. Me reconforta saber que hay guerreros como él por ahí. Sunny agarró su vaso y forzó una sonrisa incómoda. Oye, no nos entusiasmemos tanto con ese tipo Mongrel, ¿de acuerdo? No es tan genial. Quiero decir, él no estaba realmente solo en esa puerta, había otros despertados ayudándolo. En cuanto a toda esa sabiduría, estoy dispuesto a apostar que él no decía en serio ninguna de las tonterías que decía. Nepis lo miró sorprendida. No estoy de acuerdo. Creo que Mongrel merece todos los elogios. Es realmente extraordinario. Effie, mientras tanto, los miraba con una sonrisa. Sunny de repente tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la cazadora se inclinó hacia adelante y le susurró al oído a Nep. Sabes que Sunny es Mangral, ¿verdad? Sunny se atragantó con su champán. El exquisito vaso se agrietó ligeramente en su mano. Nepis se quedó paralizada. Su rostro permaneció sereno como siempre. Sin embargo, a pesar de la tenue iluminación del club nocturno, él pudo jurar que un leve rubor comenzaba a aparecer en sus mejillas. ¿Estaba ella sonrojándose? Maldita la mataré. Changing Star permaneció callada por un momento, luego dijo en su tono habitual: Por supuesto. Yo definitivamente sabía eso. Enderezó la espalda y luego añadió: Solo estaba comentando sus supuestos logros. Ahora, si me disculpas. Necesito ir al baño. Miró a Sunny y Effie con una expresión inexpresiva, luego se dio la vuelta y se alejó. Su paso era tranquilo y firme. Nada apresurado. Effie esperó unos momentos, luego echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada. Oh, dioses.
No tiene ningún sentido. Tan ineficiente. No puedo con estos dos. Sunny la fulminó con la mirada con odio en los ojos. Permaneció silencioso por unos momentos, luego dijo suavemente. Oye, Effie, Lo miró con una amplia sonrisa. ¿Qué, imbécil? Suspiró y luego rotó sus hombros unas cuantas veces. ¿tienes testamento? La cazadora parpadeó un par de veces. Claro. Hice uno antes de la segunda pesadilla. ¿Por qué? Sunny la miró y sonrió cortésmente. Oh, por nada en absoluto. Capítulo 793. Recuerdos del futuro. Effie sabiamente eligió ese momento para desaparecer y unirse a la multitud que bailaba abajo. Sunny rechinó los dientes por unos momentos, luego sacudió la cabeza y caminó hacia la mesa, aterrizando en un lujoso sillón con un suspiro. Kai lo miró brevemente y sonrió. ¿Dónde están Effie y Lady Nefis? Sunny lo miró fijamente por unos momentos, luego desvió la mirada. Effie se fue a bailar. Nef está en el baño. Además, ¿vas a dejar de hacerlo con el Lady Cosas? Ustedes dos pasaron meses atravesando la costa olvidada juntos, cuando regresábamos de las montañas huecas. Ella también es más joven que tú. Eso es más que suficiente para dejar las formalidades, ¿no crees? El arquero tosió. Oh, bueno, lo intentaré. No sonó muy convincente, obligando a Sunny a poner los ojos en blanco. De todos modos, ¿qué tenemos aquí? En algún momento, un camarero había entrado en el salón y había colocado una bandeja con varios alimentos en la mesa, mientras se esforzaba por no lanzar miradas reverentes a los distinguidos invitados. Sabiendo que no tendría oportunidad de probar nada una vez que Effie regresara, Sunny aprovechó para probar algunos. Mientras masticaba un trozo de queso que había sido sumergido en un líquido ámbar dulce y viscoso, Sunny sonrió encantado y preguntó. ¡Guau! ¿Qué es ese jarabe azucarado? Cassie se volvió hacia él y luego olió el aire. Creo que es miel. Sunny parpadeó un par de veces. La palabra le era familiar, pero normalmente la oía como un término cariñoso. ¿Quién iba a decir que en realidad provenía de algo tan delicioso? Pero, ¿qué es la miel? La chica ciega inclinó un poco la cabeza, luego dijo con un poco de sorpresa en su voz. Bueno, es un tipo de líquido que los insectos especiales producen al ingerir y regurgitar néctar floral. Creo. Sunny se congeló, se puso un poco pálido y lentamente apartó el plato de queso de sí mismo. Ya veo, es bueno saberlo. Con eso, bebió un sorbo de champán e intentó enjuagarse la boca discretamente. Sunny nunca fue quisquilloso con su comida. Incluso se había alimentado de carne de imitación cruda y podrida durante un mes entero una vez. Pero incluso él tenía sus límites. Maldita gente rica. ¿Qué se les ocurrirá después? Pronto, Nepis regresó. Ella actuó como si nada hubiera pasado, y su rostro estaba perfectamente sereno. Sin embargo, había un atisbo de confusión en sus ojos. Cuando se sentó, Kai dudó por un momento y luego dijo. Pareces preocupada. ¿Pasó algo, Nifais? Nepis no prestó atención a la falta de Lady y simplemente negó con la cabeza. Nada. Solo escuché una conversación un tanto extraña de regreso. Aparentemente, hay un pequeño bocadillo, aquí en el salón VIP que esas mujeres querrían probar. Qué raro. ¿Por qué no lo piden ellas mismas? Bueno, a lo mejor no está en el menú común. Sunny miró con desagrado el pequeño tazón de miel y se burló. Si lo quieren, que lo tomen. No tengo inconveniente. Por mi parte, que se lo coman todo. Ignorando una extraña mirada de Kai, Sunny tomó un sorbo de champán y se relajó un poco. De todas formas, ese era el motivo de la salida de hoy. Después de días sirviendo de saco de boxeo para un maestro inexperto, merecía descansar. Al poco rato, Effie regresó. La cazadora estaba prácticamente radiante de alegría. Se arrasó rápidamente la mayor parte de la comida, se sirvió una bebida y sonrió.
Esto es divertido. Deberíamos salir más a menudo. Sunny y Nepis la miraron horrorizados, mientras Kaya sintió. De hecho, es una pena que no tengan música en vivo. Effie, mientras tanto, miró alrededor con una expresión un tanto curiosa. Esto es extraño, sin embargo. Nunca imaginé vivir así. Quiero decir, mi objetivo siempre fue convertirme en maestra. Pero ahora que lo he conseguido, todo parece un poco surreal. La arquera sonrió con nostalgia. Sí, la vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Antes de la Costa Olvidada, tenía una imagen clara de cómo sería mi futuro. Luego, durante años, intenté no pensar en el futuro en absoluto. Y ahora que he llegado a ese futuro, no es como pensaba que sería. Ni un poco. Cassie dejó escapar un pequeño suspiro. Yo también. Cuando pienso retrospectivamente en mi yo más joven y en lo que esperaba del futuro, no puedo creer lo ingenua y miope que era. Ella se siente como una extraña. Unas pocas miradas cayeron sobre Sunny. Él levantó una ceja y luego dijo. Que, así es exactamente como imaginé que sería mi vida, en realidad. Después de que regresé de la primera pesadilla, pensé que pronto sería un ciudadano pleno, súper rico, y tendría acceso ilimitado a comida sabrosa. Así que no sé de qué estás hablando. Para mí, todo salió según el plan. Effie puso los ojos en blanco y luego miró a Nepis. ¿Y tú, princesa? Estrella Cambiante dudó por un momento, luego se encogió de hombros. Yo también estoy exactamente donde esperaba estar. Por supuesto, los detalles son diferentes. Pero el resultado es el mismo. Los legados realmente no tienen elección en estos asuntos. Sunny de repente sintió curiosidad. Escuché que todos los niños de los clanes Legacy están inevitablemente infectados por el hechizo de pesadilla. Simplemente no hay posibilidad de que permanezcan mundanos. ¿Es esto cierto? Si es así, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial su clase? Nepis tomó un sorbo de champán, pensó por un momento, y luego dijo con calma. No hay nada especial en los legados, en lo que respecta a las posibilidades de infectarse. No estamos intrínsecamente predispuestos al despertar, a diferencia de lo que mucha gente cree. Solo hay ciertas medidas que un clan puede tomar para asegurarse de que sus herederos lo hagan. Sunny parpadeó un par de veces. ¿Cómo qué? Nep lo miró fijamente. Es simple, en realidad. Los padres de un niño Legacy solo tienen que implorar la asistencia de un santo. Es por eso que los clanes menores siempre buscan aliarse con los más poderosos. El niño es llevado al reino de los sueños, y luego devuelto al clan. De esta manera, la semilla ya está plantada en su alma. Una vez que alcanzan la mayoría de edad, es inevitable que la semilla florezca y los lleve a la primera pesadilla. Sunny frunció el ceño, sintiendo algo extraño en su forma de hablar. Sem, ¿y ya? ¿Como en la semilla de la pesadilla? Estrella Cambiante asintió con calma. Claro. La primera pesadilla no es diferente de las demás. También nace de una semilla. Solo que esta semilla no crece en el reino de los sueños. En cambio, crece en el alma de un humano. ¿Nunca te has preguntado por qué no hay puertas de la primera categoría? Bueno, las hay, por supuesto. Cada aspirante que falla en su primera pesadilla se convierte en una puerta en miniatura, permitiendo que una sola criatura de pesadilla entre en el mundo despierto. Por eso sus cadáveres se convierten en monstruos. Capítulo 794. Adultez. La repentina revelación hizo bajar el ánimo durante unos minutos. Sunny bebió su champán en silencio, pensando en lo que Nep acababa de decir. Tenía mucho sentido, de una manera oscura e inquietante. También arrojaba algo de luz sobre cómo el hechizo elegía a sus víctimas. Dudaba que una semilla de pesadilla, por pequeña que fuera, pudiera florecer en cualquier alma. Probablemente requería un suelo fértil para echar raíces. Por supuesto, en este mundo devastado, había mucha gente rota y traumatizada cuyas almas podían nutrir una semilla de pesadilla.
Había sido aún más así hacía 50 años, cuando apareció el hechizo por primera vez. Había sido la angustia y el tormento colectivos de esos pocos afortunados que habían sobrevivido a los tiempos oscuros lo que lo había convocado desde el infierno en el que existía el hechizo, iniciando el ascenso de la primera generación de los despertados y todo lo que siguió. No lo sabía, y dudaba que lo averiguara pronto, si es que alguna vez lo hacía. Sin embargo, había otra pista interesante en lo que Nepis les había explicado. Si los legados querían que sus hijos heredaran el manto, y solo los santos podían asegurar que los pobres niños estuvieran condenados a despertar o morir, entonces los santos tenían aún más poder entre los clanes legados de lo que él había pensado. ¿Y quiénes fueron los primeros santos de la humanidad? Asterion, Quizón, Anvil de Vale y Espada Rota. Fueron los primeros, y en algún momento las únicas personas con las que todos los clanes legados tenían que hacerse amigos si querían asegurarse de que sus linajes continuaran caminando por el camino de la ascensión. Fue esa, quizás, la razón inicial que había elevado a los grandes clanes por encima de todos los demás. Interesante. Sin embargo, no estaba de humor para reflexionar sobre los orígenes del poder de los soberanos. Pensar en los grandes clanes lo amargaba. Como hoy era el día libre de Sani, alejó los pensamientos cansinos e intentó disfrutar su trago. Cassie, mientras tanto, dijo con el entrecejo fruncido. ¿No es demasiado cruel someter a tus hijos a ese destino? Y sin siquiera darles opción. Solo uno de 3 aspirantes sobrevive a la primera pesadilla. Claro, eso depende mucho de cuán bien preparados estén, así que el número debería ser menos espantoso entre los legados. Pero, aún así, ¿qué clase de padre le haría algo así a su hijo? Nepis se demoró un poco y luego suspiró. Todo depende de tu punto de vista. Claro, a algunos les puede parecer cruel. Pero algunos podrían verlo como darles a sus hijos la oportunidad de volverse fuertes en un mundo que no es amable con los débiles. Los legados son una casta guerrera, en esencia. Nacieron de una guerra despiadada que casi destruye toda la humanidad. Entiendo por qué valoran la fuerza y el deber por sobre todas las cosas. Toda esa charla sobre padres e hijos puso de mal humor a Sani. Tenía 20 años, era más o menos un adulto. De hecho, ya era mayor que su madre cuando lo tuvo. Este hallazgo le hizo sentir muy extraño. Sani se quedó mirando fijamente su vaso por unos minutos con expresión sombría, luego suspiró y se puso de pie. Vuelvo en un rato. Dicho esto, dejó a sus amigos y se fue en busca de un baño. En verdad, solo quería estar un rato solo. Pronto, estaba mirando su reflejo mientras el agua corría de un exquisito grifo de bronce. El joven que lo miraba desde el espejo no parecía divertido. Sani frunció el ceño, pensando si Mordred se estaría escondiendo en algún lugar del espejo. Se había vuelto una costumbre suya considerar esas cosas de vez en cuando. Afortunadamente, esta vez, el príncipe de la nada parecía no estar por ningún lado. Sani suspiró aliviado y luego salió del baño para regresar al salón VIP. Sin embargo, en el camino, se encontró con una pequeña perturbación. Un grupo de jóvenes le impedían el paso, discutiendo a voces con una de las empleadas del local. Sus ropas parec eran costosísimas y su aspecto era de una clase impecable. Conforme se fue acercando, escuchó al miembro del grupo de aspecto más extravagante decir, con indignación: ¿Cómo que no nos vas a dejar pasar? Este es nuestro sitio habitual. Desde aquí puedo ver que hay sitio de sobras en el reservado. Seguro que a las señoritas guapas que hay dentro no les importaría algo de compañía. De hecho, estoy dispuesto a apostar a que mi amigo y yo podemos hacérselas pasar mucho mejor que su acompañante actual. La recepcionista lo miró y dijo con tono apurado: Señor, lo siento mucho, pero la sala VIP ha sido reservada entera por unos ilustres invitados. El joven soltó una risotada. ¿Ilustres invitados? ¿Acaso sabes quién soy? Dudo mucho que nadie en este tugurio vuestro tenga más lustre que yo.
Sunny suspiró, se acercó al grupo de jóvenes y dio una palmada en el hombro al Bocazas. Los jóvenes bajaron la vista confusos, para luego fruncir el ceño. Te sugiero que me sueltes, colega. ¿Qué quieres? Sunny sonrió. Tranquilo, chavalín. Solo quiero darte un pequeño consejo. Abrazó al joven con un brazo, lo giró para que mirase hacia la sala VIP y señaló a Nepis, Cassie, Effie y Kai, que apenas si se distinguían desde allí. ¿Ves a esa gente? ¿Sabes quiénes son? El Bocazas puso mala cara, para luego pensárselo un momento y preguntar con curiosidad. Anda, ¿conoces a estas bellezas? ¿Quiénes son? La sonrisa de Sunny se hizo más amplia. Bueno, déjame contarte. Todos ellos son haces, unos experimentados y criminales. Una vez vi al alto hacer pedazos a una bestia caída, devorar su carne y roer sus huesos. El chico guapo que está a su lado solía ser amable, pero después de ser quemado vivo y de que un médico sin licencia le reemplazara la piel con injertos primitivos, desarrolló algunas ideas extrañas. Esa delicada chica rubia es en realidad la más aterradora. Hay 50 despertados, poderosos que la siguen como perritos perdidos y comen de la palma de su mano, todos dispuestos a obedecer sus órdenes. Cada uno de ellos es un maníaco. Esa belleza impresionante e increíble que está a su lado. Chico, ni siquiera sé por dónde empezar. Hace apenas media hora estaba contemplando matar a todos en este club. Por suerte, logramos distraerla. Con cada palabra, el joven se ponía más y más pálido. Sus amigos también se callaron de repente. Cuando Sunny terminó de hablar, el Bocazas miró nerviosamente la mano pálida que descansaba sobre su hombro y preguntó en voz baja. ¿Y quién eres tú? Sunny sonrió brillantemente. ¿Yo? Vivo con dos de estas chicas. Tengo una casa bonita, ya sabes, con unas instalaciones muy especiales, de tipo subterráneo, si sabes a lo que me refiero. A la tercera, tuve que pasar casi un mes encerrado en una jaula con ella. Dios mío, eso fue duro. En cuanto al tipo del injerto de piel, me lleva de un lado a otro. El joven se puso ligeramente verde, luego quitó suavemente la mano de Sunny de su hombro y retrocedió. Ya veo. Muchas gracias por el consejo, señor. Pensándolo bien, deberíamos irnos. Vaya, mira la hora. Su grupo desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Sunny miró a la anfitriona y se encogió de hombros. Bueno, como sea. Por cierto, se nos acabó la comida. ¿Podrías traernos un poco más? Solo que, nada de miel, por favor. Capítulo 795, Momento de paz. Para sorpresa absoluta de Sunny, no pasó nada más en el resto de la noche. No hubo una pelea mortal que obligara a intervenir a la corte, ningún emisario de los grandes clanes llegó para reventar la fiesta, ninguna puerta se abrió justo enfrente del club. Estaba completamente preparado para que algo saliera terriblemente mal, pero al final, nada lo hizo. ¡Qué raro! Los 5 maestros simplemente se divirtieron escuchando música a todo volumen, sirviéndose bebidas y comida deliciosas y disfrutando de la compañía de los demás. Sunny no sabía si esta salida estaba ayudando a Nepis de la manera que ella había esperado, pero lo encontró inesperadamente relajante. Después de todo, pasar tiempo de calidad con buenos amigos era lo que se suponía que debían disfrutar los humanos normales. Sin embargo, nunca había tenido tal oportunidad como mundano. Sunny nunca había encajado realmente en ninguno de los grupos de los que había intentado formar parte en las afueras. Siempre había existido en su periferia antes de ser expulsado de ellos, como si algo en él provocara un rechazo subconsciente. Realmente no sabía qué había cambiado. Tal vez eran las personas con las que estaba, o tal vez eran las circunstancias que los habían unido. Lo más probable es que fuera el propio Sunny quien se había vuelto diferente. En cualquier caso, por primera vez en su vida, se sintió seguro y protegido sobre su lugar. Se sentía como si realmente perteneciera a esta gente. Eso no significaba que estuvieran unidos por la cadera, por supuesto. De hecho, los miembros de la corte tenían muchas diferencias y conflictos subyacentes que tenían el potencial de alejarlos unos de otros.
Incluso la frase en sí no era exactamente precisa, en este punto, ya no eran realmente miembros de una cohorte distinta. Incluso si los 5 decidieran perseguir el mismo objetivo juntos, lo cual era bastante improbable, los maestros rara vez operaban en grupos. Eran demasiado raros y poderosos para tal arreglo. La mayoría de los ascendidos actuaban independientemente, solo se reunían para enfrentar amenazas especialmente terribles. Pero eso estaba bien. Así era como se suponía que debían funcionar las relaciones maduras. Sunny y sus amigos no tenían que pasar cada minuto del día juntos para preservar su vínculo. Era lo suficientemente profundo y templado como para mantenerse fuerte incluso si cada uno de ellos seguía su propio camino a partir de ahora. Aún así, la perspectiva de separación hizo que Sunny se sintiera nostálgico. Hubiera preferido que los 5 permanecieran juntos, al menos en cierta medida. Sin embargo, el futuro era demasiado oscuro. Hasta el baile del destino, era difícil decir en qué dirección irían sus vidas. Por eso este raro momento fue tan precioso. Arrojando todos los pensamientos serios fuera de su mente, Sunny se relajó e intentó disfrutarlo tanto como pudo. Quién sabía cuándo volverían a tener la oportunidad de pasar una velada tan tranquila juntos, si es que alguna vez volvían a tenerla. El acero volvía a chocar contra el acero en el dojo subterráneo. Bueno, la aleación chocaba contra la aleación, para ser más precisos. Por una vez, Sunny no estaba sufriendo en el extremo receptor del asalto de estrella cambiante. La joven y esbelta mujer estaba sentada sobre su cápsula para dormir inactiva con los ojos cerrados, meditando mientras controlaba la esencia del alma que corría por su cuerpo. En lugar de eso, Sunny se defendía de los ataques serios pero de aficionado que le lanzaba Ren. ¡Qué buen cambio de ritmo! La chica adolescente intentaba con todas sus fuerzas atravesar su defensa, pero incluso, cuando Sunny redujo drásticamente su velocidad y fuerza, sus esfuerzos no fueron suficientes. A pesar de su duro trabajo, su sobresaliente talento y el rápido progreso que había hecho, Ren era como un libro abierto para él. Por supuesto, no podía esperar mucho de una adolescente corriente. Aún así, su actuación de hoy estuvo lejos de ser estelar. Sunny frunció el ceño. Concéntrate, estás distraída. Ren apretó los dientes e intentó, pero su mente estaba, claramente en otra parte. Unos minutos después, se vio obligado a ordenarle que se detuviera y miró a su alumna sin disimular su disgusto. ¿Vas a tomarlo en serio o no? ¿Qué te pasa hoy? Sunny sabía que había tenido suerte con su alumna. A diferencia de la mayoría de los adolescentes, Ren nunca le había dado problemas en cuanto a su diligencia y motivación. Era natural que intentara escaquearse tarde o temprano, pero ya se había acostumbrado a que su hermana diera todo de sí durante las lecciones. Ahora, nada menos que la excelencia bastaría. Ren respiró hondo y dirigió una mirada furtiva a la alcoba que contenía la cápsula de sueño y la cápsula de Dreamscape. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Lo siento. No puedo. Lady Changing Star está aquí. Sunny frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? La adolescente lo miró avergonzada y luego dijo en voz baja. No lo entiendes, ella está mirando. Sunny parpadeó un par de veces y luego la miró confundida. Sus ojos están cerrados. Y de todos modos, ¿no puedes luchar correctamente porque alguien está mirando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que las batallas suceden en privado o algo así? Rain negó con la cabeza. No es solo alguien. Es la estrella cambiante. Ella es, ya sabes. Famosa. Sunny se rascó la nuca. Yo también soy famoso, ya sabes. Pero mira a Nefis, resulta que es mi fan número 1. Pero practica con diligencia, sin dejar que nada la distraiga. No es para nada una estrella. La adolescente volvió a negar con la cabeza. Es diferente. Sé que eres importante. También estoy acostumbrada a ver a Effie y a Lady Kasha. Incluso,
incluso a Knight. Pero Lady Nifas está a otro nivel. Ella no es solo una celebridad, ella realmente importa. Es una de las personas más importantes. Sunny fulminó con la mirada a su hermana pequeña. ¿Realmente importa? Ouch. Suspiró, bajó su bastón de aleación e invocó el manantial sin fin. Supongo que vamos a tener un tipo diferente de lección hoy. Sunny puso una mano en el hombro de Ren y señaló a Nepis. Eres una niña inteligente, Rain. Tu padre trabaja para el gobierno. Deberías ser capaz de distinguir entre la verdad y la propaganda. Claro que Nef es un ser extraordinario, y ha logrado cosas increíbles. Pero es solo una humana. Todas esas cosas que te nublan la mente son solo una ilusión que otros humanos crearon para meterle un cuento optimista en la garganta a la gente. No puedes ser tan ingenua y creer en cosas que no son reales. La adolescente permaneció en silencio por un momento, luego frunció el ceño. Pero esas cosas son reales. Sean verdaderas o no, la gente cree en ellas. Así que son reales. Capítulo 796. Auténtica. Sunny ladeó un poco la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ren lo miró y se encogió de hombros. Es porque mi padre trabaja para el gobierno que sé estas cosas. Bueno, digamos que millones de personas creen que Lady Nifas es la heroína que va a liderar a la humanidad para conquistar la cuarta pesadilla. No importa si realmente lo es. Mientras la gente lo crea, ella tiene influencia sobre ellos. Su imagen puede ser una ilusión, pero esa influencia es real. Lo que significa que su poder también es real. ¿Entiendes? Él la miró fijamente, desconcertado. Así que, ¿estás diciendo que solo porque alguien decidió convertir a Nef en una heroína poderosa y manipuló a la gente para que creyera que lo es, ella realmente se convirtió en una? Reinas, intió con la cabeza. Piénsalo. Si Lady Nifas decide aparecer en público mañana y hacer un llamamiento para que la gente tome las armas y se una al ejército del gobierno, decenas de miles de nuevos reclutas responderán a la llamada. Quizá incluso cientos de miles. ¿Cómo algo que puede afectar a cientos de miles de vidas puede no ser real? Por eso ella es diferente de una celebridad como Knight o un maestro como tú. Ella es auténtica. Sunny se rascó la parte de atrás de la cabeza. ¿Por qué me está dando lecciones mi alumna? Sobre mentiras y engaños, por encima de todo. Lo peor fue que Ren decía muchas cosas sensatas. El poder era un concepto esquivo, y también la diferencia entre lo real y lo irreal. Era fácil señalar un objeto y decir que era real. Uno podía verlo, tocarlo y romperlo. Pero ¿qué pasaba con las cosas menos tangibles? ¿Era real la amistad? ¿O el amor? ¿O la creencia, por ejemplo? Si la creencia en algo podía afectar a millones de personas, llevarles a lanzarse a una guerra, perseguir a un grupo de individuos o construir increíbles milagros de la arquitectura, era realmente estúpido decir que aquello en lo que creían no era real. Dado que era capaz de ejercer influencia en el mundo real, el objeto de su creencia dejaba de ser una ilusión y se convertía en algo diferente. Algo así como una deidad. Sunny frunció el ceño. ¿En qué demonios estoy pensando? Se supone que debía disciplinar a mi perezosa alumna, no divagar filosóficamente sobre la naturaleza de la divinidad. En cualquier caso, no se aplicaba a los dioses reales. Cuando estaban vivos, a los dioses no les importaba quién creía en ellos y por qué. ¿Por qué iban a hacerlo si su poder había nacido mucho antes de que la humanidad existiera? En ese momento, Nepis giró la cabeza de repente y dijo sin abrir los ojos. Hablas demasiado. Sigue blandiendo esa espada, Rain. La adolescente se encogió y levantó obedientemente su arma. Sí, Lady Nap, his. Sunny abrió la boca. Espera, ¿quién es el maestro aquí? Nep, mientras tanto, se demoró un momento y añadió. El poder del que hablas puede ser real, pero es frágil e insustancial. Puede romperse tan fácilmente como se creó, a menos que la persona que lo ejerce tenga la fuerza real para defenderlo.
Al final del día, nada de lo que te hayan dado es tan valioso como lo que has nutrido y cultivado tú mismo. Así que, no aflojes en tu entrenamiento. Su expresión se suavizó un poco y la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Estás haciéndolo muy bien. Sigue practicando con la misma determinación. Una brillante sonrisa apareció de repente en el rostro de Ren. ¿En serio? ¿De verdad lo crees? Sunny también lo dijo. Dijo que soy mucho mejor de lo que era él. Nepis negó lentamente con la cabeza. Sunny no tuvo una educación sistemática ni los sólidos cimientos que tú disfrutas. Nunca tuvo un maestro adecuado, y menos aún un tutor personal. Sin embargo, ha logrado tanto, en tan poco tiempo. Estás muy lejos de su nivel, por ahora. Incluso si alcanzas sus logros correspondientes, no será suficiente. Con tus antecedentes y ventajas, el único resultado aceptable es superarlos. Sunny se burló. Sí, no hay forma de que eso suceda. Ren le lanzó una mirada furiosa y luego dijo defensivamente. Pero, ni siquiera soy un durmiente. No tengo un núcleo de alma ni un aspecto. No puedo hacer lo que él hizo. Nep abrió los ojos y miró a la adolescente con seriedad. No importa si eres un despierto, un durmiente o un humano mundano. Lo más probable es que ni siquiera seas infectado por el hechizo. Eso no significa que tengas una excusa para seguir siendo débil. De hecho, eso solo hace que tu necesidad de hacerte más fuerte sea más apremiante. Ella suspiró. La mayoría de las personas en este mundo son mundanas, sin embargo, enfrentan los mismos peligros. He conocido a muchas personas valientes que no poseían una fuerza sobrenatural ni un aspecto poderoso. Se necesita mucho coraje para resistir la tiranía del hechizo sin ellos. Puede que esas personas no hayan empuñado armas ni hayan luchado en el frente de esta guerra, pero eran más valientes que la mayoría de los despiertos que he visto. Y el impacto que lograron no fue menos real. Nepis volvió a cerrar los ojos y siguió circulando su esencia. La fuerza es fuerza. Seas un despertado o no, la necesitarás. Así que entrena con empeño. No dejes que mi presencia te distraiga. Sunny sintió que necesitaba decir algo urgentemente. Se aclaró la garganta y miró solemnemente a Ren. Sí, este mundo no es amable con los débiles. Bueno, ya lo sabes. No fue esa la razón por la que me pediste que te entrenara, en primer lugar. Así que deja de mirar a Nev y ponte a trabajar. La adolescente dudó unos instantes, y luego hizo una reverencia. Gracias, gran maestro. Sunny apretó los dientes. ¿Qué? ¿Por qué no me dan las gracias a mí? ¿Qué demonios? El palo de aleación en su mano cobró vida, disparándose hacia adelante para golpear a Ren en el hombro. Sin embargo, la chica no había bajado la guardia. Reaccionando con sorprendente velocidad, esquivó su ataque y desvió el palo con su espada de entrenamiento, para luego contraatacar. Sunny casi fue golpeado en la nariz. Ocultó su sorpresa y continuó presionando a su alumna. Bueno, lo que sea que haya pasado. ¿Parece que ha funcionado? Rain ya no parecía distraída, al menos. Capítulo 797. Diferentes caras. En una fría mañana de invierno, dos personas se abrían paso por el aguanieve negro que ahogaba una calle destartalada, amontonándose alto junto a las sucias paredes de los edificios baratos de paneles que se aferraban entre sí, como si buscaran calor. El fuerte sonido de sus pasos resonaba en el tenue crepúsculo, haciendo que pareciera como si un monstruo masticara carne podrida. Nepis miró el polvo que cubría sus botas caras, luego olió el aire e hizo una mueca. Se acomodó el cuello de su abrigo blanco, luego miró a Sunny y le preguntó. ¿Por qué estamos aquí, exactamente? Se metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. ¿No te dijeron que te sumergieras en cómo viven los humanos corrientes? Pues aquí estamos. Esto también es vida. Hizo un gesto hacia el feo paisaje que los rodeaba y suspiró. Después de varios años, Sunny estaba de vuelta en las afueras. Trae recuerdos. Después del colapso de la antigua humanidad,
los estragos de la guerra y los cataclismos naturales hicieron que la mayor parte del planeta fuera inhabitable. Para existir con relativa seguridad, la gente tenía que congregarse en grandes ciudades como aquella en la que él había crecido, la capital del asedio del cuadrante norte. En cualquier otro lugar, o estaba sumergido bajo el agua o parecía un desierto. Por supuesto, la vida persistió. Algunos árboles y plantas todavía se aferraban a la vida. Los grandes mamíferos en su mayoría se extinguieron, pero unas pocas especies de animales e insectos habían logrado adaptarse. Sin embargo, el daño a la mayoría de los ecosistemas fue demasiado grave. La tierra quedó estéril, el agua se volvió venenosa e incluso el aire mismo ya no era seguro para respirar. Afortunadamente, los humanos tenían tecnología para ayudarlos a sobrevivir. La ciudad incorporó sofisticados sistemas de filtración de agua, infraestructura de distribución de alimentos y otros medios para mantener viva a la población. Estaba rodeada por altos muros de barrera que impedían que el exceso de micropartículas, varias toxinas, restos perdidos de bacterias armadas, radiación dañina y otros peligros ingresaran al suministro de aire. Sunny no sabía mucho sobre cómo funcionaban las barreras, pero eran lo suficientemente efectivas para mantener a la ciudad en una burbuja de aire respirable. Por supuesto, cada distrito también poseía sus propios medios adicionales para purificar aún más el aire. El problema, sin embargo, era que las barreras eran estacionarias, mientras que la ciudad no. La población humana en todo el planeta había disminuido, pero aquí en NQSC estaba creciendo lentamente. Como resultado, la ciudad también creció. Se extendía cada vez más, tanto hacia el cielo como hacia el subsuelo. Por supuesto, también se extendía horizontalmente. Finalmente, la ciudad había superado el círculo de barreras. Por eso, aparecieron las afueras. Aunque había nuevos muros de barrera en construcción, su finalización requería grandes cantidades de financiación, recursos, humanos e incluso más tiempo. Los marcos colosales y esqueléticos de las barreras sin terminar se habían cernido sobre las afueras durante tanto tiempo como Sunny podía recordar, sin terminar. Con lo que sabía ahora, dudaba que alguna vez se completaran. De todos modos, generaciones enteras como la suya habían vivido y muerto mucho antes bajo su protección. El aire de las afueras no sería tan malo como en el inhóspito desierto más allá, pero estaba muy lejos de ser limpio. Los que lo respiraban a diario no solían disfrutar de buena salud y de largas vidas. Apestaba. Respirando apestosamente el hedor, Sunny se sobrepuso para no seguir el ejemplo de Nep y hacer una mueca. Casi toda su vida había estado acostumbrado al olor y nunca le había prestado demasiada importancia, pero solo unos pocos años de vida placentera en el reino de los sueños y en las mejores zonas de la ciudad lo habían hecho parecer bastante intenso. ¿Qué exagera? De todos modos no está tan mal en invierno. Al igual que el aire, todos los demás aspectos de la vida en las afueras apenas estaban adaptados para la vida humana. Los edificios luchaban por mantenerse unidos, el agua potable era escasa, la mayoría de los alimentos venían en forma de raciones de pasta sintética proporcionadas por el gobierno. Todo estaba sucio, desgastado y al borde del colapso. La infraestructura apenas funcionaba. En teoría, se suponía que había un sistema de transporte que funcionaba con conexiones al resto de la ciudad, pero en la práctica se estropeaba y fallaba tan a menudo que era difícil llegar a cualquier sitio con su ayuda. Por eso Sunny y Nepis iban a pie. Sin embargo, no se arrepintió de este giro de los acontecimientos, porque les daba la oportunidad de echar un buen vistazo a la gente que vivía en las afueras. Igual que los barrios marginales, los habitantes parecían decrépitos. Todos eran frágiles, delgados y con la piel poco saludable. La diferencia más llamativa era su estatura. La gente que vivía en las afueras era mucho más baja que la que vivía en el centro de la ciudad, sobre todo por la desnutrición y las enfermedades. En resumen,
Todos tenían un aspecto similar a Sunny antes de la primera pesadilla. Al mirarlos ahora, no pudo evitar pensar en su pasado. Solo 3 años y unos meses antes se había ido de ese sitio, pensando que nunca volvería. Pero Sunny ya era una persona muy diferente. También veía los lugares conocidos de otra manera. Esto es muy extraño. Sunny siempre se había considerado un habitante de las afueras, pero ahora, después de viajar por varias regiones del reino de los sueños y construirse una vida en la ciudad, de repente entendió que las afueras no eran un lugar monolítico. En realidad eran vastas y abarcaban numerosas áreas diferentes. Él solo había conocido y explorado una pequeña parte de ellas. El único mundo que había conocido durante la mayor parte de su vida era incluso más pequeño de lo que pensaba. ¿Cómo no iba a hacerlo? Sunny nunca había considerado esas cosas, pero después de su última conversación con la maestra Jet, se dio cuenta del verdadero alcance de todo. Por lo que ella le había dicho, había entre 60 y 70 millones de personas viviendo en las afueras. El 20% de la población total de la ciudad existía en esas condiciones tan desagradables, sobreviviendo a duras penas mientras se convertían lentamente en polvo. Si la evacuación masiva de la Antártida tenía éxito, esa cifra iba a aumentar aún más. Los suburbios eran mucho más grandes de lo que Sunny había imaginado. Además, cada ciudad que quedaba en la Tierra tenía su propia versión, aunque el exceso de población de NQSC era por lejos el más grande. Pensando en toda la lucha, la miseria y la esperanza desesperada que lo rodeaban, Sunny suspiró. Las personas son personas. Incluso en este pozo, encontraron formas de adaptarse y encontrar momentos de felicidad. Nunca perdieron su motivación para vivir y buscar un propósito. Es solo que esos momentos eran raros y sus vidas generalmente eran más cortas. Su familia no había sido infeliz hasta que fue destruida. Las personas más afortunadas que él podían tener una apariencia de vida decente incluso en las afueras, aunque sus posibilidades eran escasas. Nepi se quedó en silencio, observando a los habitantes de las afueras con su habitual expresión distante. Sin embargo, había un atisbo de emoción escondido en lo profundo de sus ojos. Después de un rato, se volvió hacia Sunny y preguntó. Estamos aquí solo para pasear. Él miró hacia adelante, luego negó con la cabeza. No, vinimos aquí por una razón. Capítulo 798. Árbol solitario. Pronto, la calle estrecha por la que caminaban dio paso a un pequeño lote. Espacios como estos no eran raros en las afueras, ya que nadie realmente se molestaba con la planificación de la ciudad aquí. El caos de calles y callejones crecía caóticamente, y muchos de ellos no eran más que el resultado accidental de edificios altos, fábricas y enormes colmenas humanas construidas muy cerca unas de otras. Como resultado, había muchos vacíos aleatorios como este alrededor. Sin embargo, lo que hacía especial al lote vacío era que de alguna manera se había convertido en un pequeño parque. La vegetación era sumamente escasa en las afueras, lo que hacía que el parque fuera especialmente preciado. El modesto espacio frente a ellos estaba actualmente cubierto de nieve sucia, pero llegada la primavera, aparecerían parches de pasto real debajo de ella. Había algunos arbustos, un estanque congelado y un árbol solitario que de alguna manera se aferraba a la vida a pesar de todas las razones. Actualmente, estaba desnudo y oscuro, desprovisto de la brillante corona de sus hojas. El parque estaba rodeado de altos edificios, lo que hacía que pareciera estar situado en el fondo de un pozo profundo. La escasa luz del sol caía sobre el árbol desde muy arriba, iluminando sus delgadas ramas y los copos de nieve grises que giraban en el aire alrededor de ellos. Había varios caminos limpios a través de la nieve, así como algunos bancos dañados y vandalizados aquí y allá. Varias personas estaban sentadas en los bancos, disfrutando de un momento de respiro tranquilo. Miraron con inquietud a la joven vestida de blanco y al joven vestido de negro.
Nepis estudió el parque unos instantes y luego observó a Sunny. No te preocupa. ¿Que pueda ocurrir algo? La observó y luego se observó a sí mismo. Ambos estaban obviamente fuera de lugar, en vista de su apariencia física y sus ropas caras. Todo en ellos gritaba riqueza, estatus y ciudadanía. Sunny dudaba que los habitantes de las afueras los reconocieran como ascendidos, pero inevitablemente llegarían a la conclusión de que los extraños eran ricos. Él se encogió de hombros. ¿Qué puede pasar? Incluso si algunos idiotas deciden intentar robes, lo peor que pueden hacer es dispararnos con armas de fuego baratas. Dudo que sus balas puedan magullar nuestra piel, y mucho menos penetrar-la. Uno tendría que utilizar un vehículo de asalto pesado con un cañón magnético de última generación, o mejor aún un armamento de tecnomagia, para dejar un pequeño rasguño en el cuerpo de un maestro. Incluso entonces, no sería fácil dar en el blanco. Nepis negó con la cabeza. No estoy preocupada por nosotros. Estoy preocupada por los idiotas. Sunny sonrió. Bueno, no lo estés. Si hay algo en lo que nosotros, las ratas de las afueras, somos buenos, es en la autopreservación. Cualquiera puede ver que ambos somos asesinos. Ellos se mantendrán alejados. Estrella Cambiante asintió dubitativamente. Unos instantes después, preguntó. Así que, ¿cuál es la razón? Se demoró un momento y luego se encogió de hombros. Ya conocí a tu madre, así que pensé en traerte a conocer a la mía. Nepis alzó una ceja. Pensaba que tu madre estaba muerta. Sunny asintió. Lo está, ven. Se dirigió hacia el árbol, sabiendo que Nep lo seguiría. Mientras se acercaban, Sunny suspiró y dijo, en un tono neutro. La mayoría de la gente de las afueras no puede tener un entierro, entonces tampoco hay tumbas. El espacio es un bien preciado. La energía y el combustible también. Los restos humanos normalmente se disuelven y luego se desechan. Aún así, es agradable tener un lugar especial para recordarlos. Este árbol es un lugar así para mí. Hace mucho tiempo, le tallé 2 líneas, una para mi mamá y otra para mi papá. Se detuvo y miró el árbol, con una expresión distante en su rostro. En realidad, Sunny había estado pensando mucho en su madre últimamente, y eso lo llevó a visitar el pequeño parque. Traer a Nepis fue solo una ocurrencia tardía. Había decidido que mostrarle el lado oculto de la ciudad le haría bien. Podría darle perspectiva, al menos. Mientras estaban parados en silencio debajo del árbol, Nepis lo estudió por un rato y luego dijo de repente. Hay 3 líneas. Sunny la miró confundido. ¿Qué? Nep apuntó al fondo del tronco. Hay una tercera línea. La miró fijamente por un momento, luego se apartó. Oh, la tercera línea es para mí. La agregué antes de irme a enfrentar la primera pesadilla. Estrella Cambiante lo miró y luego preguntó con su tono habitual. ¿No estaba seguro de conquistarla? Sunny rió. Por los dioses, no. Estaba bastante seguro de que iba a morir. Estaba listo para hacerlo, en realidad. En ese entonces, estaba como algo indiferente sobre la vida, supongo. Muy pocas personas de las afueras sobreviven a sus pesadillas. Somos físicamente débiles y menos educados que los ciudadanos normales. Las escuelas locales no son precisamente conocidas por entrenar a hábiles combatientes. Permaneció en silencio por un momento, y luego agregó. Es raro, en realidad. Una gran parte de por qué sobreviví a la primera pesadilla fue precisamente porque realmente no me importaba sobrevivir. Como ya había aceptado que iba a morir, no me preocupaba demasiado por nada. Pasara lo que pasara, era capaz de reaccionar con calma en lugar de entrar en pánico. Actué con frialdad y cálculo sin restricciones. Sunny suspiró. Por supuesto, tal actitud es de utilidad limitada. Me ayudó al principio, pero uno no puede llegar lejos actuando como un cadáver andante. Fue solo a mitad de la pesadilla que de repente decidí que quería vivir. Y una vez que lo hice, realmente quería vivir. Eso fue lo que me empujó a seguir adelante a pesar de todas las razones, y finalmente escapar. Miró el árbol solitario, se demoró y dijo. No había regresado aquí desde entonces.
Cuando estaba tallando la tercera línea para mí, no tenía idea de que algún día regresaría como un maestro, y mucho menos como uno con la designación de activo estratégico especial y suficiente valor para hacer que tanto el gobierno como los grandes clanes pelearan por mí. Sunny negó con la cabeza y sonrió. ¿Qué giro más raro de los acontecimientos? No. Capítulo 799, Rata de las afueras. Se quedaron parados en silencio un rato, debajo del árbol. Al final, Nepis lo miró y dijo con voz tranquila. Lo hiciste bien. Sunny la miró con una sonrisa pálida y luego asintió. Supongo que sí, ¿no? Mi madre habría estado muy contenta. Si estuviera viva, claro. Estoy sano, bien alimentado, y tengo una casa en una buena zona de la ciudad. Incluso encontré a mí, un estudiante. Estas cosas quizás no te parezcan gran cosa, pero para ella habrían sido como un sueño. Se giró hacia el árbol y añadió después de una breve pausa. No recuerdo muy bien a mi padre, porque era muy pequeño cuando falleció. Pero a mi madre, la recuerdo perfectamente. Era, como un rayo de sol. Pero lo más raro es que cuando era niño, ella lo era todo para mí. Pensaba que lo sabía todo, que podía hacer cualquier cosa. Pero ahora, me doy cuenta de que era apenas más mayor que nosotros. Ella misma era más bien una niña. Nepis lo miró y dijo. Pero nosotros no somos unos niños. Sunny ladeó la cabeza y luego se encogió de hombros. Es verdad, supongo. Somos adultos, lo cual es un pensamiento raro. En realidad, no me siento muy diferente de cómo era antes, al menos no, en cuanto a ser seguro de mí mismo y saber qué demonios estoy haciendo. Estrella Cambiante suspiró y luego negó un poco la cabeza. Eso es porque has sido adulto por mucho tiempo. Gente como nosotros tiene que crecer rápido. Sunny lo pensó por un momento. No lo sé. Tengo la sospecha de que cuando mire atrás dentro de una década o así, estaré consternado por lo idiota que fui. Nepis sonrió con la comisura de los labios. Eso no tiene nada que ver con la edad adulta. Le dirigió una breve mirada y se burló. Ese era el punto en el que se suponía que ibas a decir que no soy idiota, ¿sabes? Le miró con expresión inexpresiva y luego dijo en su tono habitual. Lo sé. Sunny no pudo evitar reírse. Anyway, realmente no entiendo por qué quería venir aquí. Supongo que esperaba sentir algo, y lo siento. Solo que no es lo que pensé que sentiría. Nepis se entretuvo unos instantes. Finalmente, dijo con un deje de duda en su voz. ¿Quieres decirle algo a tu madre? Sunny se quedó un rato y luego sacudió la cabeza. ¿Para qué? Ella está muerta, y los muertos no pueden escuchar nada. Simplemente se han ido. Solo existen en los recuerdos del pasado. Prefiero concentrarme en el futuro. A pesar de que había logrado muchas cosas que su madre hubiera querido que hiciera, no había sido sin tener que pagar un precio. Su casa, su riqueza y la nevera llena de comida que tenía en casa eran solo una parte de su vida. La otra parte estaba llena de cosas terribles como los soberanos, la escala Obel y Nepis. Su vínculo con ella también era algo terrible. Su futuro no estaba para nada despejado. Las últimas semanas habían sido algunas de las más tranquilas y agradables de la vida de Sunny. Había estado principalmente en compañía de Neps, sin hacer más que entrenar y pasar tiempo con ella. Había escondido su cabeza en la arena y se negaba a pensar en todos los problemas que se avecinaban en el horizonte. Ese momento agradable estaba llegando a su fin. En unos días, Nepis finalmente se iría para enfrentarse a los guardianes del fuego. Aproximadamente una semana después, iban a aceptar la invitación del clan Valor y asistir a su baile. Después de eso, todo iba a cambiar. Sus futuros iban a decidirse ese día. Sunny se encontraba parado en una encrucijada, sin saber a dónde conducía realmente ninguno de los caminos. Peor aún, no era el único que tomaba la decisión de qué giro tomar. Todo eso era muy agotador. Suspiró, y luego se acercó al árbol y lo tocó por un breve momento. Hola, mamá, soy yo. Estoy bien, supongo. Rain también está bien. Se parece mucho a ti. Te habrías sentido muy orgullosa de ella. Sunny se sintió algo estúpido en ese momento, pero al mismo tiempo extrañamente tranquilo.
Dudó durante unos segundos y luego pensó. Bueno, no creo que pueda volver a visitarte por un largo tiempo. No es que estés aquí realmente. Oh, esa joven de, ahí es Nefis. Ella es bueno, es complicado. En cualquier caso, creo que te habría gustado. También tengo varios otros amigos. Así que, estoy en buenas manos. No tienes que preocuparte por mí. Luego de eso, dio un paso atrás, miró al árbol solitario por última vez y se dio la vuelta. Vámonos. Mientras se alejaban, Nep lo miró y le preguntó con cautela. ¿Estás bien? Sunny sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Claro que sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento, varias figuras aparecieron de repente de detrás de una esquina, rodeándoles. Todos estaban sucios y desaliñados, parecían los típicos matones de las afueras. El líder, un hombre musculoso con una cicatriz química en la cara, les apuntó con una pistola cinética y sonrió. No tan rápido, tortolitos. Los niños ricos como vosotros deberíais pensároslo 2 veces antes de venir a donde no pertenecéis. Sunny se palpó la cara en silencio. Así que ¿por qué no nos dan sus comunicadores y otros objetos de valor antes de que algo malo Maldita sea. Esto es tan vergonzoso. Antes de que el matón terminara de hablar, Sunny apareció cerca de él, agarró el cañón de su pistola y apretó suavemente, convirtiéndola en una tortita de acero deformada. El hombre musculoso miró atónito su arma y, de repente, la soltó y dio un salto hacia atrás. Ha despertado. ¡Corre! Los matones se paralizaron por un segundo, luego palidecieron y salieron corriendo, desapareciendo tan rápido como habían aparecido hacía unos momentos. Sunny se quedó de pie con un arma rota en la mano. Suspiró profundamente, luego la arrojó a un contenedor de basura oxidado que estaba a unas cuantas docenas de metros. El arma chocó contra el borde y desapareció en su interior. Increíble. Lo más desalentador de todo era que conocía al líder de los matones. Al crecer en esta zona de las afueras, Sunny se había topado con esta banda en particular más de una vez, algo que fue maltratado por ellos. Algo que hacía pequeños recados para los matones con la esperanza de ganar algo de comida. Y sin embargo, ninguno de ellos lo había reconocido, sino que confundieron a Sunny con un niño rico de la ciudad. Miró a Nepis y se aclaró la garganta. Perdón por eso. Ella sacudió la cabeza. No hay necesidad de disculparse. Sunny dudó por un momento, luego se encogió de hombros y continuó alejándose del parque. Supongo que ya no soy una rata de las afueras.